vamos a hacer esto, para los que no estuvieron en la mañana, solo como muy breve síntesis. Esto fue lo que dijimos en la mañana, que es un paciente experto, el que goza de una buena calidad de vida, pese a tener una condición crónica, porque tiene todas las herramientas para manejarse, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la calidad de vida? Hay tantas definiciones de calidad de vida como seres humanos que existan, porque para cada uno va a ser algo distinto. Y si uno habla con los pacientes, calidad de vida va a ser para alguien poder tomar a sus hijos y abrazarlos, tomarlos en brazos cuando llega a su casa en la noche. Para alguien va a ser poder seguir haciendo ejercicio. Para otra persona va a ser, no sé, distintas cosas. Entonces, ¿quién define que está gozando de una buena calidad de vida? ¿El médico o el paciente? Mi médico es tan sabio porque además los pacientes podemos ser seres medio raros. Entonces uno tiene, yo soy medio, lo que nosotros decimos, no sé si para usted es lo mismo, medio drama queen. ¿Sí? Yo soy así como, me pegué, y como que me pongo hielo y hago cosas. Entonces mi médico muy sabiamente, si bien los reumatólogos muchos sacan imágenes de cómo están las rodillas, cómo está, yo no tengo ninguna imagen de mi cuerpo, no tengo radiografía. Entonces una vez le pregunté por qué a mí no me saca radiografía y yo, todo el resto de mis amigas que tienen artritis reumatoide tienen mucha radiografía. Entonces me dijo, porque es súper simple, ¿quieres saber si tienes, ¿cómo se llama? Artritis, artrosis. Me dijo, ¿quieres saber si tienes artrosis en las rodillas? Sí, me dijo, tienes. Y yo así como, ya, ¿y qué vas a hacer con eso? Y yo así, en realidad, pues, ¿para qué me sirve? ¿De qué me sirve mirar una foto y saber si proyectarme? No sé, entonces la calidad de vida tiene mucho que ver con la persona que tienen al frente y el tipo de persona que es la persona que tienen al frente. Y me acuerdo también, y aquí les voy a contar otra historia, yo llegué a esto que hago por dos razones. La primera no es por mi artritis, sino porque mi papá murió de un cáncer de páncreas. Mi papá era un hombre muy sano en general, salvo por el cáncer, y además un gran deportista, un súper deportista. Entonces, una vez mi hermano y yo estábamos en reunión con su oncólogo y mi papá por alguna razón nunca preguntó cuál era el desenlace que tenía su cáncer. Pero era un cáncer de páncreas 4, ¿sí? Que estaba muy avanzado. Pero eso lo sabía yo porque yo le había preguntado a su médico. Entonces, mi hermano le dijo, doctor, yo creo que usted tiene un deber ético, moral, de decirle a nuestro papá que le queda poco tiempo de vida. Y le dijo, no, estás muy equivocado. Yo mi deber ético, moral es con tu papá y con responder todo lo que él me pregunte. Si tu papá no me ha preguntado cuánto le queda de vida, es porque él no necesita saber eso. Hay personas que se sientan en mi consulta y me dicen, y yo cuando les digo, tiene cáncer, y me preguntan, ¿cuánto queda? Doctor, yo tengo un amante, tengo que arreglar esto, mi heredero, tengo muchas cosas que hacer. Dígame cuánto tiempo tengo. Por alguna razón, él le decía a mi hermano, tu papá no es una pregunta que quiera saber. Entonces, los pacientes tampoco necesitamos saber todos lo mismo. Necesitamos saber cosas que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida. Ya con eso me alargué y me fui de todo el tiempo, así que yo voy a usar los 5 minutos del doctor. Ya, este era el otro, ¿se acuerdan? Vimos, este es el ámbito de acción de los pacientes, este es el ámbito de acción del equipo clínico, y si no nos mezclamos en estos ámbitos, podemos generar que... antes de eso. Esos eran los ámbitos de acción. Entonces, como vamos a hablar de acción, de atención central en la persona, yo les conté en la mañana que era adicta a ver series de médicos. Les pido que vean, este no era el que quería, espérenme. Lo que pasa es que como lo capturé desde el computador, me van a ver haciendo los movimientos de capturar. Pero no importa, lo voy a dejar ahí.
Esta parte era la que había borrado, pero no importa. Algo hice mal. Ahora sí. And the big green thing in the middle of the bigger blue thing on a map is an island. I was hoping for something a bit more creative. Shouldn't we be speaking to the patient before we start diagnosing? Shit, doctor. No, but everybody lies. Dr. House doesn't like dealing with patients. Isn't treating patients why we became doctors? No, treating illnesses is why we became doctors. Treating patients is what makes most doctors miserable. So you're trying to eliminate the humanity from the practice of medicine. We don't talk to them, they can't lie to us. Sí, no sé por qué se pixela, pero se veía bien. ¿Pero entendieron la idea? ¿Escucharon lo que él le dice? Cuando él dice diagnostiquemos. ¿No deberíamos ver primero a la paciente? ¿Por qué es médico la paciente? No, pero no deberíamos. Entonces, ahora sí nos vamos con esa inspiración del Dr. House. Vamos a ver qué es entonces la atención centrada en la persona. Y para eso, una primera distinción que en la mañana apareció, pero que no la vimos, sino que la dejé pasar. ¿Qué es esto de la decisión compartida? Yo cuando vi esta diapositiva como que le encontré sentido a todo lo que estábamos haciendo como fundación. Y a esto de ser paciente experto, de formar paciente experto. ¿Qué es esta conversación que ocurre? Que además es que lindo. Algo que es tan científico, tal vez como en la medicina, que parta la definición con que es una conversación. Es una conversación que ocurre entre un paciente y un profesional de la salud para llegar a una opción de tratamiento, de atención junto. Y ahora me hace más sentido con la diapositiva que vimos en la presentación anterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesita esta conversación para que sea una conversación? Que cada uno, profesionales y pacientes, comprendamos qué es lo importante para la otra persona al momento de decidir. Entonces, ¿es esto atención centrada en el paciente? No. Odio esta lámina. Yo no estoy al medio. Aquí yo me siento como el león en el zoológico. Y esta es la que siempre se usa para decir atención centrada en la persona. No soy un bicho. Yo quiero estar aquí afuera y que seamos un equipo y decidamos juntos. Y eso es lo otro que dice, y esta tiene mucho que ver con lo que decía Dr. House, que se perdió en la frase, pero estudiamos medicina para tratar enfermedades, no con personas. Acá lo mismo, ¿ven? Él le dice así como, doctor, avíseme cuando necesite que yo le cuente lo que me pasa. Estas son lo que no es atención central a la persona. ¿Qué es? Entonces, hay 8 principios de la atención central en la persona. Este concepto nace en el Picker Institute hace muchos años y ahora hay distintas instituciones como Planetree y otras. El Picker Institute está en Europa, que lo acuñaron y siguen desarrollando. Y esto fue lo que ellos, a través de distintos focus group, conversando con pacientes, se dieron cuenta que eran los 8 temas que más eran relevantes para los pacientes. Entonces, la primera es el respeto por los valores y las preferencias. Esto yo alcancé a comentarles algo en la mañana. Esto es cuando uno le dice al doctor, yo no quiero tomar metotrexato porque se me cae el pelo, y el paciente, el médico a veces te dice, ay, no sea tonta. No, si no soy tonta. No es que no entienda, es que puedo estar eligiendo algo que a usted le parece que es una locura, pero en mi vida es más importante por A, B, C motivo. ¿Sí? Entonces, entender que todos los seres humanos tenemos valores, preferencias por cómo fuimos criados, por cómo fuimos formados, etc. Mi papá, por supuesto, que le dijeron, él murió, como les decía, un tumor de páncreas y tenía diabetes. Entonces, él estaba pesando, no sé, mi papá medía 1,85 m y debe haber pesado como unos 60 kilos, y estaba internado, y la nutricionista se empeñaba en quitarle el pan a la hora del almuerzo. Pesaba 60 kilos. O sea, perfectamente uno lo podía ajustar con un poco más o menos de insulina. Pero para él el pan es muy significativo porque su familia, dependiendo de la cultura, si uno come pan, no come pan, y si el pan es como un tema. En la vida de mi papá el pan era un tema así familiar. Entonces, ¿qué queremos? Que la persona se sienta en sus recuerdos, con su familia, con su vida, o que por un poco más de insulina, un poco menos, le quitamos algo que es tan valioso. Además, en un contexto de alguien que va a morir, que pesa mucho menos de lo que debiese pesar, pero no. ¿Sí? Eso es lo importante. Coordinación e integración de la atención. Esto
sobre todo para los que trabajan en temas de administración en salud, cuando uno está enfermo no entiende y no vive bien las cosas. No es lo mismo ir a consultar por un dolor que querer ir a comprarse unos jeans. No es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de clientes en salud, a mí me perturba un poco esa palabra, porque es muy distinto. Yo agradezco, yo he tenido muy bonitas experiencias y yo creo que eso mismo me ha motivado a trabajar en esto, porque una vez llegué, casi no podía caminar, estaba así, no podía pararme derecha, no podía caminar, y llego a firmar un montón de papeles para que autorizaran que me dieran el medicamento. La niña que estaba ahí, que me ve entrar, me dice, siéntate y no te muevas, siéntate ahí. Y ella fue a buscar, recorrió todos los lugares y me trajo los papeles. Eso no ocurre frecuentemente. Cuando estamos en dolor, entendemos menos. Piensen ustedes, cuando alguien ha tenido una gripe, cuando ha tenido influenza, no tenemos todos los sentidos puestos de la misma manera. Entonces no podemos diseñar los sistemas de salud cuando estamos sanos. Necesitamos diseñar los sistemas de salud con la gente que usa los sistemas de salud. Tercer principio, información, comunicación y educación. Esto se refiere a distintos ámbitos. Anécdota. En el fondo esto es, los principios ustedes los pueden encontrar mejor explicados de lo que yo lo explico en cualquier lugar de internet. El valor agregado que le pongo yo es ponerle historias de pacientes que den cuenta de estos principios. Información. Los pacientes con artritis tenemos que hacernos el fondo de ojos. Entonces yo partí a un hospital a hacerme el examen de fondo de ojo. Y te ponen estas lágrimas que a los 15 minutos uno ya no ve nada. Pero yo al llegar vi una sala de espera muy llena de gente, entonces, y muchas señoras con un ojo tapado, con dos ojos tapados, abuelitos con bastones, etc. En el lugar donde había que pedir la información había un cartel así, de este porte, que decía, lea antes de preguntar. En la unidad de oftalmología. Honestamente, yo prefiero que me agarren a palo, y eso es menos ofensivo que ese cartel. Y la gente que estaba ahí lo encontraba, pero ¿cuál es el problema? Yo no lo podía creer. De verdad era así como, ¿qué estaban pensando cuando pusieron este cartel? Yo a los 10 minutos de llegar ahí no podía leer nada, ni el teléfono, me lo ponía aquí para saber si ya me venían a buscar. No leía nada. Eso es lo mismo que es una agresión, y es una agresión muy violenta. Entonces después nos hacemos la pregunta, ¿por qué el paciente viene tan agresivo con ese cartel? A mí me dan ganas de entrar a la consulta pegándole a alguien. O sea, lee vos, es lo mínimo que le diría. No sé, ¿se entiende? Segundo ejemplo de la importancia de la comunicación y educación. Trabajando con unos pacientes, una de ellas me contó que entró, la fueron a operar por una de la vesícula, una colesis. Eso. Entonces ya le dijeron 2 días y se va. Y ella a los 2 días preguntó, no, tener que esperar, estamos viendo, 2 días más. No, es que seguimos viendo 10 días. ¿Qué puede pensar alguien si no sabe por qué está hospitalizado 10 días? ¿Con qué derecho un médico no le transmite a un paciente qué es lo que está pasando? Es rarísimo ese fenómeno. Ahora, lo conversábamos a la hora del almuerzo, esto es delicado, porque si entrara alguien que yo conozco a una unidad de urgencia atropellado, yo no quiero que el médico salga a conversar conmigo, yo quiero que atienda la urgencia. Entonces, cuando hablamos de comunicación, también es súper depende de en qué unidad estemos. Si se trata de pacientes crónicos, si se trata de pacientes hospitalizados, necesitamos fortalecer habilidades de comunicación. Confort físico. Esto, no sé, yo misma, cuando he estado hospitalizado y uno dice, lo único que quiero es volver a estar en mi casa, en mi cama. Nadie me ha podido contestar por qué tienen que entrar 16 veces en la noche a medirte los signos vitales. Sobre todo viendo todos los wearables que estaba mostrando usted. ¿Por qué si me siento muy mal, estoy muy enferma, logro dormir y entran y te prenden la luz? Buenas noches, venía a sacarle la basura. Y es como, no pueden sacar la basura. ¿Cómo no? La coordinación en las salas de hospitalización es un desastre. No puede entrar al mismo tiempo la señora que te limpia, la señora que te pone el termómetro y la señora que saca la basura. Me siento mal. Entonces, el sistema está diseñado desde la perspectiva del administrativo.
que dice hay que sacar basura, check. Hay que limpiar el baño, check. Pero estoy yo adentro, no es una pieza. No es una pieza que hay que limpiar. Es un paciente que está enfermo adentro de una pieza que hay que limpiar. Esto tiene que ver, el apoyo emocional y el alivio del miedo tiene que ver con lo que hablábamos en la mañana. Que te digan que vas a quedar en silla de ruedas probablemente cuando recién te dieron tu diagnóstico no ayuda a aliviar el miedo. Que te digan el primer día que te diagnostican que hay que comprarse un bastón no ayuda a aliviar el miedo. Entonces, ¿por qué no recetamos asociaciones de pacientes? Que cuando te diagnostico te pongo en la receta, comunícate con, visita a tal página en internet, llama a. El cambio que ocurre cuando te diagnostican de verdad que es importante. Y sobre todo, y cuando, ¿para qué decir cuándo son? Yo nunca me olvido la imagen cuando nos dijeron tienes un tumor en el páncreas. Y el mejor amigo de mi papá había muerto un año antes, 4 semanas después que le dijeron tienes un tumor en el páncreas. Entonces se nubla el mundo. Yo estuve 10 días viviendo en la clínica y como que salí de ahí y decía, hay un mundo más allá. Se me había olvidado que existía una ciudad. Se te olvida el mundo. Entonces, nunca nadie fue a hablar con nosotros. Yo cuando estaba en ese proceso con mi papá descubrí una fundación en Inglaterra que se llama Macmillan, donde pacientes y familiares de pacientes con cáncer se comunican entre ellos. Y esa fue la primera vez que dije, ¡qué maravilla! Yo necesitaba hablar con hijas de enfermos de cáncer. Y necesitaba hablar de la culpa que uno siente, de muchas cosas, aunque no seas tú el enfermo. Apoyo. Y esto mismo, la enfermedad no solo afecta al enfermo, afecta a la familia, afecta a los familiares, o sea, a los amigos, a todo tu círculo cercano. Entonces, ¿cómo los involucramos también a ellos? Y ahí también yo he visto que Inglaterra tiene una buena experiencia de encuestas que hacen para evaluar la calidad de los servicios con familiares y amigos también. Porque a veces uno está en la cama y no tiene mucha noción de lo que está pasando. Entonces, qué interesante preguntar a quienes acompañan la percepción que ellos tienen. Continuidad, transición y continuidad de la atención. Mi mamá es una mujer súper inteligente. De hecho, toca piano. El piano es bien difícil, uno tiene que compatibilizar, hacer cosas distintas con cada una de las manos, lleva ritmos distintos, etc. Entonces mi papá estaba con esta en cama y un día mi papá, me fui a vivir a la casa de ellos para cuidar a mi papá y estaba en una pieza cercana. Entonces un día mi papá se sentía muy mal y ella decide medirle la glicemia. Y mide la glicemia estaba como en 70. Entonces ella dice, uy, está muy baja, necesito ponerle azúcar. Y le inyectó insulina. ¿Se imaginan lo que pasó después de eso? Entonces, obviamente, terminó llegando la ambulancia a la casa y me despierta a mí y me dice, Ceci, tu papá está muy mal, no sé qué pasó. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Así como, y me dice, es que le medí la glicemia y estaba muy baja, entonces como necesitaba azúcar le puse insulina. Y yo así, ¿qué? Entonces, ¿en qué parte mi mamá, esta mujer brillante, universitaria, de verdad que es muy inteligente, pero es su marido el que está enfermo y que se estaba muriendo? Y ella en alguna parte de sus conexiones entendió que insulina era lo mismo que azúcar. Y de verdad, o sea, no estamos hablando con personas porque de repente uno tiende a pensar que no, porque esta persona no tiene estudios. Entonces, no, todos nosotros cuando estamos enfermos no entendemos del todo bien las cosas, todos nosotros. Entonces, transición cuando yo mando a alguien del hospital a la casa. ¿Cómo me aseguro que tengan las condiciones mínimas de haber entendido lo que yo dije? ¿Cómo trabajo con ellos una planilla de medicamentos? ¿Sí? Y la continuidad de la atención, que bueno, eso ya es parte de los que trabajan más en temas de acceso. Acceso a la asistencia. A nosotros nos pasó, mi pareja juega mucho fútbol
me encanta el fútbol. Entonces fuimos, conseguimos una hora, llegamos a la urgencia, era una urgencia, tenía un desgarro. Y nos dieron la hora para la eco para 2 meses más. En 2 meses más el desgarro ya o le habían cortado la pierna o ya da lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos que el sistema también sea lógico en lo que tiene que esperar uno en los momentos en que tiene que esperar? Porque un desgarro, una eco en 2 meses después, a uno como paciente le suena absurdo. Entonces casi que mejor no me hubiesen atendido. Porque si el médico que da la orden sabe que hay espera de 2 meses, ¿para qué me da la orden? Entonces lo único que pasa es generar frustración. Que yo me vaya sintiendo que el sistema es pésimo. Entonces a lo mejor no necesitaba la eco. Si no hay hora para eco, busco otra manera, pero que exista continuidad en la atención. Esos son los 8 principios de la atención central en el paciente que desarrollaron el Picker Institute. Hay unos videos en la página de ellos que son donde los pueden mirar y donde se explaya más. ¿Por qué pero ahora, bueno, eso es una cosa que tiene que ver con la atención misma, ¿sí? Pero además, para quienes administran salud, es muy interesante que el paciente pueda opinar de los procesos que ellos viven. Y acá alguien que ha desarrollado mucho este tema es Angela Coulter, que dice que los sistemas de salud ganan cuando yo recibo el input del paciente. Que esto también es atención central en el paciente, porque estoy escuchándolo y poniéndolo a él en el centro. Entonces, bueno, esta es una serie de citas donde ella dice que los pacientes cada vez más necesitan que los profesionales de la salud los traten con empatía, ser tratados con dignidad, que los pacientes queremos desempeñar un rol mucho más activo en nuestro cuidado, que la salud está bastante fragmentada y que es necesario abandonar el paternalismo. Yo creo que esto es clave. Cuando uno se pregunta por qué no todos los pacientes son empoderados, por qué no todos los pacientes, queda esta cuota de este 15% que dice lo que el médico diga. Porque esto es, a lo mejor es como herencia del sistema que había existido hasta ahora, donde el médico prescribe. La palabra lo dice, para mí es súper, me encanta a mí el lenguaje. Yo te prescribo. Ahí no, la misma palabra, así es como suena a te ordeno. Yo prescribo, tú acatas. El problema es que los pacientes después en la casa decidimos. Entonces es necesario que el proceso de decisión ocurra con el médico y no en la casa. Porque al menos en artritis la cantidad de medicamentos que se regalan en internet son altísimos. Y eso está haciendo perder plata al sistema, está haciendo que el tratamiento sea menos eficiente, está haciendo perder tiempo al médico. Entonces, dice ella que los pacientes son tan importantes como los profesionales sanitarios en la producción de salud. Esto que hablábamos al principio, que el paciente no esté al medio, que el paciente esté afuera con el equipo. Fortalecer el papel de los pacientes es posiblemente la mejor forma de conseguir que nuestro sistema sanitario sea adecuado de cara al futuro. Y acá yo uso en Chile, acá no sé cómo es acá el sistema, entonces no lo puedo... En Chile yo empecé a usar un concepto que es el paciente come galletas, porque en algún momento la legislación obligó a que los pacientes tengamos que estar sentados en las mesas de toma de decisiones. Pero como la ley lo obligó, es como parte del checklist. Entonces invitan a los pacientes, nosotros vamos, nos sentamos, comemos galletas, se toma la decisión y después en el acta dice había pacientes. Pero no hay un diálogo real. Yo en eso soy bien crítica. No nos escuchan. Y no nos escuchan porque probablemente, no sé si está la pregunta de que aportamos valor. ¿Quién sabe mejor que nadie cómo funciona el flujo de la farmacia en un hospital? ¿El director del hospital? El director del hospital no tiene idea cómo funciona la farmacia. Nosotros los pacientes nos pasamos 12 horas al mes metidos dentro de la farmacia o afuera. Yo sé perfectamente cómo funciona. Entonces nosotros fuimos, de hecho este proyecto lo presentamos en la Superintendencia de Salud en Chile y nació de pacientes con artritis que dijeron, los directores dicen cómo funciona, pero no es así. Nunca ha funcionado como un director dice que funciona. ¿Por qué no sentamos a pacientes del hospital X y que los pacientes nos hagan el flujo de cómo funciona el sistema? Y en ese flujo hacemos las intervenciones que nosotros creemos que son necesarias y se las devolvemos al hospital. Yo lo encontré genial.
Porque, por ejemplo, entre esas intervenciones, lo que pasa en los hospitales públicos, esto que yo les decía, es como, no, porque como en el hospital público va gente menos educada, que las recetas las dan cada un mes. En el sistema privado te las dan para 6 meses a los pacientes crónicos. Entonces tú no solo tienes que ir a buscar tus medicamentos una vez al mes, sino que además tienes que ir una vez al mes a pedir la receta. Y los pacientes crónicos ya no son los abuelitos. La gente tiene esta sensación de que en el hospital están los abuelitos que esperan hartas horas. Los pacientes crónicos es gente joven hoy día, como yo, muy joven, muy joven. Entonces, yo no tengo 8 horas o 6 horas al mes para estar esperando. Mi hermana tiene que hacer 6 horas de espera. Por lo tanto, las horas libres que te da el gobierno de pedir permiso en tu trabajo se acaban a los 4 meses. ¿Por qué tengo que ir a decirle a mi jefe que soy enfermo crónico, que necesito tiempo, por favor, de su buena voluntad? Y solo si tiene buena voluntad para yo ir a buscar mis medicamentos. Ese es un sistema que no está diseñado pensando en el paciente. Está diseñado pensando en, no sé, no está pensado, yo creo, básicamente. Datos de la Organización Mundial de la Salud. Esto, bueno, son algunos de los estudios que han hecho de cómo involucrar a los pacientes sí tiene un rédito positivo para el sistema. Entonces, no es que uno quiera hablar porque es bocón, es porque de verdad sirve. Y sirve para mejorar la integración de la atención preventiva, la confianza y la adherencia a los tratamientos, la confianza del paciente a tratar problemas delicados, la comunicación, la comprensión de aspectos psicológicos de los pacientes, que fue un poco lo que hablamos en la mañana. Esto yo me hice bien adicta. Una vez yo fui a presentar una comisión de salud en La Moneda para una reforma de la ISAPRES del sistema privado en Chile. Entonces, fuimos la única organización de pacientes que expusimos. Y cuando yo hablaba de muchas cosas, uno de los abogados terminó la presentación y me dijo, ¿tú pasas mucho tiempo en cama? Y en ese tiempo sí, porque no usaba terapia biológica. Entonces le dije, sí, me dijo, ¿lees mucho? Sí, leo harto. Cuando en ese tiempo de estar en cama, porque uno se aburre, ya después ve series, ve Doctor House, empieza a encontrarle frases a Doctor House, ya eso es como medio más patológico. Claro, así como... Entonces empecé a leer mucho el BMG, me hice muy, muy adicta. Y me encantó esta iniciativa que ellos empezaron a incorporar en su revista, en la British Medical Journal, empezaron a incorporar escritos y textos de pacientes. Y este es uno, bueno, para mí muy importante, que dice que la medicina, el futuro de la medicina está en esta toma de decisiones compartida, la revolución de los pacientes que comience. Y hay uno que no lo puse ahora acá, pero que era de una paciente con artritis de Estados Unidos, que se llama RA Warrior, en Twitter, no es que se llame así en la vida. No, nunca, qué malo los papás así ponerle a alguien ese nombre. Y ella postuló, y algo que cada vez hay más evidencia en reumatología, que el reumatólogo cuando te evalúa, generalmente hay discrepancia entre lo que el reumatólogo evalúa y lo que uno se evalúa. Entonces yo muchas veces voy a mi reumatólogo y le digo, estamos bien, ¿no? Y mi reumatólogo me dice, no. Y yo encuentro que estoy increíble, que estoy en los mejores meses de la vida, y él encuentra que estoy pésimo. Y cuando yo voy y encuentro que estoy pésimo, él encuentra que estoy genial y no me hace nada de caso. No, me hace caso, pero a lo que voy es que siempre discrepamos. Entonces ella empezó a escribir sobre estas discrepancias entre médicos y pacientes en reumatología sobre todo. Y eso tiene que ver con que probablemente todavía no nos hemos escuchado tan afinadamente sobre qué le importa a los pacientes y sobre qué le importa a los médicos. Y sería algo, me acabo de dar cuenta, sería bien interesante que hiciéramos algo así en reumatología. ¿Qué es para un reumatólogo que yo esté bien? ¿En qué se fija él? ¿DAS 28? ¿Y qué es para, y qué, claro, y qué es para mí? Las escalas de clinimetría incluyen la valoración del paciente. Alguna, pero yo conozco una médico en Chile que hace las escalas de... entonces,
Sí, y El DAS 28 que más se utiliza es de 3 variables, pero también se incluye ahora más el de 4 variables precisamente porque incluye la autoevaluación del paciente. súper. Eso, por ejemplo, deberíamos escribir algo sobre eso. Y para cerrar, soy fanática del Scrabble, fanática. Entonces encontré esta foto que no he podido pensar en algo para escribirla en castellano, pero ya se me irá a ocurrir. Que yo siento que este es lo mismo, cerré así en la mañana, pero que este es el futuro de cómo, y con este 43-44% que ya lo declara como partners, creo que es el camino de cómo podemos ser partners en lo que estemos haciendo. Eso, muchas gracias.